Y primero lo voy a presentar. José Costa es romero, sacerdote de la diócesis de Barcelona. Es ingeniero en telecomunicaciones. Es experto en doctrina social de la Iglesia. Máster en doctrina social de la Iglesia. Es doctor en teología moral. Y ostenta una cátedra también de temas de doctrina social, pensamiento y acción social de la Iglesia. Ha escrito varias publicaciones en diferentes revistas sobre temas de moral, temas muy variados. Y bueno, y hoy pues lo tenemos aquí. Nos va a hablar sobre Agenda 2030. Seguro que a todos os suena, aunque sea solo por el símbolo que muchas personalidades pues llevan, ¿no? Ese círculo con 17 colores relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible proclamados por las Naciones Unidas y que tanto tienen en común con lo que el Papa nos ha ido diciendo en los dos documentos que ha publicado en 2015, la Laudato Si, y el año pasado el Laudato Deum. Y bueno, que tiene muchísimas sinergias con la doctrina social de la Iglesia. Como es un experto en esto, pues nos va a dar un poco de luz a raíz de esto y si después nosotros podremos ver un poco qué actitud tomar, ¿no? Ante la Agenda 2030. Seguro que muchos conocéis esta Agenda 2030, que es como un proyecto de la ONU pues, para promover toda una serie de aspectos de la vida humana a nivel mundial, que hay que leer muchas de esas cosas no a nivel local o español o europeo, sino a nivel mundial. Si uno pierde la perspectiva mundial, hay muchas cosas que no se entenderán o se pueden entender muy sesgadamente. Tiene 17 objetivos que se llaman ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y cada objetivo tiene un montón de metas a alcanzar para ir llegando a esos objetivos. Hay más de 160 metas que ya veremos. Es un documento que ha sido por unos tremendamente alabado y por otros tremendamente denostado, ¿no? Y yo pienso que no hay una lectura muy ecuánime de esta Agenda 2030. Y más de los ambientes que nos movemos, normalmente nos sacan, más que nada parece como el demonio hecho vida en medio de la sociedad, y yo a lo mejor escandalizo un poco porque no pienso lo mismo, ¿no? Y entonces, si esperáis encontrar a alguien que vaya a denostar todas las barbaridades que dice la Agenda 2030, pues yo no soy ese personaje, ¿no? Suele ser bastante dialogante, porque estoy en muchos foros de discusión donde tengo que dialogar con mucha gente que no piensa como yo, y en esos foros de diálogo uno tiene que encontrar la parte de verdad que tiene las otras partes, pues para intentar construir en común, ¿no? Y ese es mi planteamiento. Planteamiento que no solo de alguna manera es mío, ¿no? Sino que también es casi postura medio oficial de la Santa Sede en esta cuestión, como veremos, a la luz de quien fue observador ante la ONU de la Santa Sede, que hizo una conferencia aquí en Barcelona, en la Universidad de Tolima, del cual yo me nutriré mucho en mis comentarios. Por lo tanto, si alguien me quiere indicar que explique el anuncio que es pequeñito, ¿no? Yo me quedo tranquilo. Entonces, yo he puesto aquí los objetivos, no sé si los veis, ¿no? La tecnología, pues ya que, ¿no? No sé si hay algún ordenador que esto funcione, pero a mí con la tablet se me ha funcionado, ¿no? Y entonces no se ven ahora, es que como yo no veo tampoco la pantalla. Bueno, no se puede ganar la sesión y entonces el demonio que creen que no, ¿no? Entonces, si los vamos leyendo, y de alguna manera os preguntaré si estáis de acuerdo o no con ese objetivo levantando la mano, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo, no habrá mucho diálogo, mientras me gusta mucho cuando hablo, pues provocar mucho diálogo, pero aquí como sería tanto diálogo, no podría avanzar, ¿no? Y por lo tanto, que no esté de acuerdo con el objetivo, que levante la mano. El fin de la pobreza. ¿Hay alguien que no quiera acabar con la pobreza? ¿No? Terminar con el hambre en el mundo. ¿Hay alguien que no quiera terminar con el hambre en el mundo? ¿No?
el promocionar la salud y el bienestar de la población mundial. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿No? El promover una educación de calidad en el mundo entero, ¿no? Aquí cuando veamos igualdad de género, seguro que levanto muchas manos, ¿no? Pero después es el único objetivo que voy a tratar un poco a fondo para que veáis lo que hay detrás de este objetivo. Que haya agua y saneamiento, agua limpia y saneamiento en el mundo, eso es interesante, ¿no? Dicen que las próximas guerras mundiales va a ser por el tema del hambre. Energía asequible y no contaminante, ¿no? Seguro que estaremos casi todos de acuerdo. Trabajo decente y crecimiento económico. Pero el trabajo decente seguro que todos estamos de acuerdo. El crecimiento económico, pues hay tesis que hay que bajar el crecimiento para no consumir tantos recursos, ¿no? Hay industria, renovación, infraestructuras en todos los países del mundo. Reducción de las desigualdades, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, que no haya tantos plásticos, ¿no? Vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Si uno preguntara, ¿de aquí qué tanto por ciento estaríais de acuerdo? Yo diría 95%, ¿no? Hay alguien que me diga no. Lo que pasa es que esta es una lectura primera superficial de la Agenda 2030, donde lo leemos así, pero ahora lo voy a releer de otra manera como hacen otros, ¿no? Fin de la pobreza. Nos cargamos todos los pobres que hay en el mundo, acabamos con la pobreza. ¿Quién se apunta? Nadie. Hambre cero, ¿no? Liquidamos a todos los hambrientos, ¿no? Como han hecho con la salud, ¿no? No dejan vivir a cierto tipo de personas y así acaban con un tipo de personas determinado, ¿no? Y así podríamos decir salud y bienestar. Y claro, si es la salud reproductiva, que es fomentar el aborto, la anticoncepción y así, quien se apunta, ¿no? Educación de calidad. Entonces, si alguien es promover la educación y la ciudadanía, quien se apunta, ¿vale? Y así podríamos ir releyendo todos y por lo tanto, dices, ahora releyendo la Agenda 2030 desde esta nueva óptica, ¿no? Pues ¿quién se apunta? Pues ahora quizá un 5%. ¿Me he explicado? Y las lecturas que se hacen de la agenda, ¿no? Pues las lecturas que se hacen, ya que he puesto, por ejemplo, si miráis por internet, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030 desde el ámbito católico? Pues hay un vídeo de un tal Carlos Yarandi, ¿no? Que es profesional por el bien común, que si no sabéis lo que es literal. Y entonces dice la Agenda Humana 2030 y el neocapitalismo globalista y tecnológico. Como podéis ver, la opinión no va a ser muy positiva. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la perspectiva ya está como muy marcada, ¿no? De qué es como entienden ellos el mundo y a la luz de cómo entiende el mundo leerán la Agenda 2030. Y hay otro que es la Agenda Humana 2030 como documento integral indivisible con fundamentos anticristianos. De la Fundación Desenmascarando la Agenda 2030, ¿no? Y como decía Jaime Mayor Oreja, un caramelo envenenado revestió una envoltura atractiva y seductora, ¿no? Y sigue el objetivo principal de la agenda es el reemplazo, la sustitución y la destrucción de los fundamentos cristianos de nuestro actual orden social. Claro, desde esta perspectiva cerramos la conferencia y dice, mi tocar. ¿Me explico? Mi caso. Bueno, son visiones que hay, que no son la mía, pero de gente, de hombres y mujeres de fe, que la han releído con una perspectiva que es la suya, ¿no? Entendiendo que lo que dicen, no, lo que quieren decir los que dicen, tienen esa precomprensión de la realidad, no sin fundamento, porque muchas de las cosas que se dicen en estos dos comentarios son también verdad, porque hay mucha gente que quiere promover la Agenda 2030 con estos criterios que ellos juzgan como impresentables y anticristianos, y también tienen razón. ¿De acuerdo? Es decir, que yo estoy diciendo que lo que dicen estos señores es equivocado, no. Los que piensan como estos señores dicen, sí quieren lo que estos señores dicen. Y entonces también lo explico porque lo que dicen estos señores también tiene mucha parte de verdad. Y quien hay detrás de todo esto, hay gente que detrás de todo esto pretende, ¿no? Pues también promover fundamentos anticristianos
que son nefastos pues para la cultura presente y futura. Por lo tanto, también hay que escucharles porque tienen parte de razón. Pero yo pienso que no tienen toda la parte de razón, porque miran todo desde un prisma muy sesgado. ¿Eh? Esa es mi opinión y lo iré. Entonces, vamos a ver de todo esto. Hay una primera parte que quería explicar, lo haré rápido, porque es un tema clave para entender mi postura y la postura del nuncio y de la del Santo Padre con respecto a la Agenda 2030, que es la distinción entre una ideología y un movimiento histórico. Este es un tema clave que desde Pacem in Terris, Juan 23, en la encíclica Pacem in Terris, entra en esta cuestión. Gaudium et Spes lo recordará otra vez, y sobre todo hay un documento que es Octogésima Adveniens de Pablo VI, que hace un análisis de las ideologías y las utopías actuales, planteándose hasta qué punto un católico puede participar en una ideología o en un movimiento histórico. Yo no sé si alguien conoce esta distinción, pero es clave. Antes, o sea, ¿cuál es la antropología de la que parto yo y parte la Iglesia a la hora de hacer un juicio crítico en el sentido negativo, sino viendo la parte positiva y negativa que tiene de las propuestas que nos hace este mundo, la ONU o los partidos políticos que aquí poco votaremos? Entonces, pues, detrás de todo eso hay como una visión del ser humano. ¿Cuál es la visión del ser humano de la que partiré yo? Y quiero, explicarlo, ¿no? Y es, el ser humano es un ser relacional, no sé si se ve, ¿no? Donde es, digo, 100% individual y 100% social, ¿vale? No es 50 y 50, sino 100 y 100. Solo me realizo en el don sincero de mí mismo. Esa es la verdad del ser humano. Entender esto es que mi libertad es solo verdadera cuando es oblativa, cuando me dedico a servir y a querer el bien de los demás. ¿De acuerdo? No es como a veces el matrimonio, ¿no? De ¿quién es más responsable de casa, el marido o la mujer? Y salen todos 50 y 50, y pues ya te has cargado un hogar. ¿Por qué? Porque el 50% del otro no lo sientes como tuyo y entonces estás cargado el hogar. El hogar es 100% responsable el varón y la mujer, de tirarla adelante, y los hijos. Y hasta que no te lo sientas al 100%, ¿no? Pues no vivirás con rectitud en un hogar. Pues hasta que no sientas el 100% de la libertad y la donación, la preocupación por los demás en la vida pública, tampoco entenderás cómo es la antropología cristiana y lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿vale? La otra idea clave es que el ser humano es un ser amoroso. Aquí suelo poner este ejemplo que me lo enseñó una economista de 30 años atrás, que me decía, a ver si es capaz de ver estas 9 bolas con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. Y entonces me lo explicaba para entender lo que es el ser humano. Entonces, si lo intentáis, veréis que lo que nos pasará, esto de ponente no vea la pantalla es horrible, ¿no? Dice, yo veo mi pantalla que no me gusta. Y dices, este es un ejemplo, ¿no? Pero aquí, si os fijáis, pues hay una dimensión que no entra. Esas dimensiones son las dimensiones humanas. Soy individuo, soy familia, soy cultura, una dimensión política, una dimensión económica, tengo pasiones, tengo cuerpo, soy mi cuerpo, una dimensión religiosa. Pues esa dimensión que queda así al aire es lo que las ideologías hacen de intentar explicar al ser humano, que ya lo intentan, pero no la abarcan todo. Y esa bola para el liberalismo sería la dimensión social. Yo soy plena libertad y me importa cero los demás. Esta es la dimensión liberal del liberalismo ideológico, ¿no? Que condena libertas prestantísimo y es la ideología más condenada por la Iglesia a lo largo de los tiempos, el liberalismo ideológico. El marxismo haría lo mismo. Esta bola es la dimensión religiosa, que es el ser humano es el materialismo ateo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, Dios no entra y por lo tanto niega esta dimensión, la dimensión religiosa del ser humano. Pero el ser humano, quieran o no quieran, y las ideologías son planteamientos globales del ser humano, pero que en el fondo son parciales con pretensión de totalidad. Eso es una ideología.
y hay muchas en el mundo. Las más significativas es el liberalismo, el socialismo, el comunismo, pero está el mundo de castas, el animismo, y tendríamos muchas ideologías en la historia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Se puede? Pues sí se puede. Se puede encontrar la respuesta poniendo dos dimensiones más en el ser humano, que sin ellas yo no soy yo, pero que las necesito para ser yo. Una es la dimensión esa, que no sé si sale en Verdad y Viva, que es la dimensión que es Dios. Yo soy una criatura y por lo tanto yo no me he hecho a mí mismo. Entonces hay alguien que me da un libro de instrucciones y ese Dios, ¿no? Pues resulta que me ha hecho como me ha hecho para ser capaz de acoger el amor de Dios y responder al amor de Dios. Son esas dos flechas que hay a mi izquierda, a vuestra derecha, ¿no? Y es Gaudium et Spes 22, ¿no? Que el ser humano dice, cuando Cristo revela a Dios a los hombres, revela no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Por lo tanto, el ser humano sin Dios no se entenderá nunca. Desde la inmanencia no encontraremos ni una filosofía ni una ideología capaz de comprender qué hago aquí, cuál es mi origen, por qué hay bien y mal, por qué hay tantas injusticias y qué hay después de la muerte. No hay respuesta. No hay respuesta, ¿no? Por tanto, el único interlocutor capaz de dar respuesta es Dios, que es quien da sentido a nuestra vida. Pero es el ser humano sin Dios, decía Pablo VI, si intentáis construir un mundo sin Dios, no haréis otra cosa que construir un mundo contra el hombre, ¿vale? Pero es que no es solo Dios, es que esta bola es Dios en Cristo. Y si quitáis a Cristo de la sociedad, decía Juan Pablo II, no haréis otra cosa que tarde o temprano conspiraréis contra el ser humano. Y la historia reciente es una buena prueba. Por lo tanto, esa dimensión es intrínseca a nosotros, está en nosotros, pero no es nosotros, es Dios. Después hay otra que es el prójimo, que yo no soy yo sin ti. ¿Qué es lo que hace que el esposo sea esposo o la esposa? El esposo es la esposa, digo, no. Pero puedo ser esposo sin la esposa, digo, tampoco. ¿Y qué es lo que hace que un padre sea padre, el hijo? Y el padre es el hijo, digo, no, es el padre. Pero ¿qué es lo que hace que el padre sea padre, el hijo? Por tanto, tú haces que yo sea quien soy. Por tanto, yo no soy yo sin ti. Esa es la dimensión relacional del ser humano, cuya verdad es que estoy hecho para amar y ser amado. Y en esa comunión de amor seremos felices. La comunión de amor con los demás, la comunión de amor con Dios, que es la felicidad eterna. Y por lo tanto, sin esta antropología no entenderemos el ser humano. Cualquier ideología que rompa con alguna de estas dos dimensiones, con la de Dios, el ateísmo, con la apertura al otro, ¿no? Que es el egoísmo, la soberbia, pues lo que hará es un mundo inhumano, que será incapaz de construir un mundo conforme a la verdad humana. ¿Entendido? Por eso nuestra dignidad es la de ser amados por nosotros mismos, igual a merecedor de un respeto absoluto, que es este último documento del Dicasterio de la Fe, que es Dignitas Infinita, que intenta explicar cómo la dignidad humana es merecedora de un respeto absoluto, ¿no? Y eso es lo propio del ser humano, cuya vocación es la de amar. Cualquier manera de funcionar, política, económica, social, cultural, sanitaria, que no mire por el bien de todo ser humano, de ser vivo de la especie humana, en el fondo sería un mundo inhumano. Dicho esto, vamos a los movimientos históricos. Entonces, aquí hay, entonces, Benjamin explica que es entonces se lee, porque a veces hay cañones, ¿no? Que no hacen lo que es. Con los colores celestes, bueno, no ve muy rápido, no le ves nada, ¿no? Entonces, lo que es un movimiento histórico no es más que cuando las ideologías se llegan a la práctica, ¿de acuerdo? Nunca son puras. Por ejemplo, habéis leído las novelas de Giovanni Papini, creo que es el cura italiano famoso, ¿no? Don Camilo y Don Pepone. Don Camilo, ¿os acordáis? Pues Don Camilo, el alcalde del pueblo es Don Pepone. ¿De qué partido era Don Pepone? ¿Este que iba a misa? Sí, señor. Sí que va a misa. No comulga, pero misa, ¿no? ¿Y eso es presentable? Pues no, señor. ¿Y el comunismo de Don Pepone es el comunismo de Marx o de Lenin y de Stalin? No. Pues no, señor. Por tanto, cuando hago el comunismo, te voy a preguntar, ¿de qué comunismo me hablas?
me he explicado. Y cuando digo liberal, el otro día hablaba con un señor, que no sé si está hoy aquí, no quiero ver si está, ¿no? Y que me decía que él es liberal. Y le dije, oye, que sepas que es la ideología más condenada por la Iglesia. Y me hace así, y católica, a misa cada día. Digo, pues será que entiendes tú por liberal. Claro, si por liberal es que promueves la iniciativa privada en el mundo empresarial, digo, ahí la Iglesia te da la mano y te dice, yo te doy soporte. Ahora, por si liberal entiendes el liberalismo existencialista de Sartre, ¿no? Y que lo que yo soy plena libertad, por tanto, es atea radicalmente, donde no tienes que nada te condicione y solo eres tú con tu libertad que acaba cuando empieza la del otro, quiere decir que el otro es tu competidor, tu limitador, ¿no? Que hace que no te dejes realizar en plenitud, ¿no? Por eso la gente que es liberal, ¿no? Cuando se casan es, ¿qué casas? Digo, ¿contra quién te casas? ¿No? Oiga, va a ser tu limitador, pues si tu libertad empieza, acaba cuando empieza la del otro, tu mujer y tu marido son los que van a limitar tu libertad, no te van a dejar ser. Claro, cualquier se casa, ahora, yo soy su padre, perdón, ¿no? A nadie le interesa, pero así es como lo ve la gente hoy en día, ¿no? Están convencidos que mi libertad acaba donde empieza la tuya. Y si lo hubiera preguntado antes de explicarlo, aquí la mitad levantáis la mano si pensáis que eso es verdad. No, sin daros cuenta que lo que estáis afirmando es que entonces, si yo tengo que ser plena libertad y tú me limitas, por tanto, cuanto menos me comprometa, la doy. ¿O no? Claro, esa es la libertad que Dios quiere, digo, no. Esa no es la libertad cristiana, que la libertad cristiana es que para ser libre tengo que hacer libres a los demás. Y por lo tanto no les limito, no les hago mejor persona. Por lo tanto, el liberalismo, que muchos de vosotros a lo mejor os pensáis que sois liberales, no es el liberalismo ideológico ni de Adam Smith, ni de David Ricardo, ni de Mandeville. Me explico que son los grandes primeros economistas liberales. No es un liberalismo filtrado por muchos impuestos, por una democracia social, donde si supierais los impuestos que pagáis, que si lo sabéis, si el liberal cero, el 40% se lo lleva el Estado, para los demás, ¿no? Y que eso es liberal, digo, pues no es el liberal de los de antes. ¿Me explico? Por tanto, cuando las ideologías se llevan a la práctica, según culturas, hay, como llaman en catalán, un mix de positivo y negativo que hace que no sean puras nunca. A eso se llama un movimiento histórico. Entonces, por ejemplo, aquí tengo citas que no sé si conseguiréis leer, de la segunda encíclica social, que es para el sexto año, donde Pío XI se plantea, ¿puedo ser liberal, comunista o socialista? Y entonces dice, del liberalismo, dice, la economía se ha hecho horrenda, dura, cruel y atroz. Por conclusión, no se puede ser católico y liberal. El comunismo se dice que enseña y persigue, no disimuladamente, no oculta ni disimuladamente, sino clara y abiertamente, ¿no? Dice la lucha encarnizada de clases y la total abolición de la propiedad privada. ¿Se puede ser católico y comunista? No sé. Y socialista, y que cuando el socialismo, como todos los errores, tiene en sí algo verdadero, se funda sobre una doctrina de sociedad humana propia suya, opuesta al verdadero cristianismo, el socialismo religioso y socialismo cristiano, que implican términos contradictorios y nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. ¿Vale? 1931. ¿De qué está hablando Pío XI? De las grandes ideologías liberales, socialista y comunista. Y el socialismo ideológico era también ateo, por lo tanto, no postula la lucha de clases, pero es una lucha por la justicia. No suprime la propiedad privada, pero la matiza, ¿no? Y entonces dices, pero como es atea, no se puede ser católico sin socialista. Ahora, los que votáis el Partido Socialista, que aquí hay más de uno, que vais a misa cada día, ¿sois ateos? Pues no sois ateos. Y por tanto, es el socialismo, el comunismo y el liberalismo ese que plantea Pío XI al de Don Pepone de las novelas de Don Camilo, ¿no? O a los que votáis partidos liberales, ¿no? O partidos socialistas. Y eso se llaman movimientos históricos. Y entonces pongo las mismas citas, pero de otro documento que es Octogésimas Venies, ¿no? Que hace Pablo VI en 1968,
¿no? Y escribe, en 67, que escribe este documento donde se vuelve a plantear si un católico puede ser liberal, marxista y socialista. ¿De acuerdo? Y entonces, si tuviéramos tiempo para leer cada uno de ellos, dice, cuando hablamos de todo esto, se refiere a la ideología, ya hemos dicho que no. Pero cuando esa ideología se ha implementado en la sociedad y se ha suavizado en los contextos históricos, habrá que ver cuánto de ideología hay y cuánto de ideología no hay. Y entonces, si no te quedas enganchado con la ideología, dice que en todos hace falta un atento discernimiento. ¿Está diciendo que no puedes ser liberal? Pues te dice, discierne bien en qué movimiento liberal te has metido, o en qué economía liberal, o en qué partido político liberal. Y cuando habla de socialista, dice qué tipo de socialismo y de izquierda. Pero te está diciendo que no. ¿Me explico? Si alguien dijera no se puede, en nombre de Dios dirían cosas que Dios no dice, que es lo que suele pasar muy a menudo en muchos de estos temas económicos y políticos y culturales. Porque no hay este atento discernimiento de qué comunismo me hablas, de Lenin y Stalin. Evidentemente no se puede ser, ¿no? Ahora, del comunismo de don Pepoli, que lo que quiere es luchar por la defensa de los derechos de los obreros de su pueblo. En esa época no habían derechos laborales ni trabajo decente, y era la única manera de plantear que se cambiaran las cosas, pero que es un tío que va a misa, que reta, que es una mujer muy católica y que quiere un montón a don Camilo. Y no lo odia, no vive la lucha de clases, ¿no? Y pues si lo que pretende es una lucha por la justicia y estrellamos comunismo en ciertos pueblos, pues bendito sea Dios. ¿Me he explicado? Por lo tanto, un atento discernimiento, que es lo que voy a intentar hacer yo de la Agenda 2030. Cuando habláis de la Agenda 2030, ¿qué decís? Lo que el juicio que han hecho esas dos versiones anteriores que os he mostrado, que lo que hacen es coger la ideología que hay detrás en parte de algunos que la han promovido, la llevan a la práctica, tienen toda la razón. Ahora, esto es la verdad de cómo se implementa en la práctica de lo que hay detrás de la Agenda 2030. Y yo, pues, será que no. ¿Me he explicado? Y entonces sigo, ¿no? Y entonces es aquí cuando el doctor Décimas viene y que se puede participar en movimientos históricos, dice, pues un atento discernimiento, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es comentar lo que Monseñor Bernardito Ausa, nuncio en España, fue muchos años observador de la Santa Sede en la ONU. Entonces, no sé si sabéis que la ONU es uno de los países que la Santa Sede es uno de los países miembros de la ONU, ¿lo sabíais? ¿Sí? Pero no vota. Tiene voz, pero no tiene voto. Y entonces los ideológicos de aquí dirán, ¿veis? Van contra la Iglesia, no nos dejarán colocar. Digo, no, señores, no prejuzguéis. La Santa Sede quiso formar parte de la ONU con voz, pero sin voto. Y fue una decisión que tomó la Santa Sede a formar parte de la ONU. ¿Y por qué lo hizo? Porque como la ONU tomará muchas decisiones que son prudenciales y por tanto opinables, no quería tomar partido en cosas opinables para que no digan que la Santa Sede toma partido en cosas opinables porque no tiene derecho a tomar partido en cosas opinables cuando son opinables. Y por eso no vota. ¿Habéis entendido? ¿No? Porque a gente le dice, la ONU le dice, ¿ves cómo no dejan votar a la Santa Sede? Pero que no, señores, ¿no? Que hay que estar formados. Y la Santa Sede no vota porque cuando entró en la ONU pidió formar parte de la ONU con voz pero sin voto para no tomar partido en las cosas opinables, donde las cosas opinables viva la libertad. Y yo como postura oficial de la Iglesia no puedo tomar una postura opinable en nombre de la Iglesia, ¿no? La Iglesia puede dar criterios, pero concreciones opinables, y eso lo hacen muchos hombres de Iglesia. Y no hacen ningún bien a la Iglesia tomando partido en temas opinables. No hacen ningún bien a la Iglesia. Porque si algo defendemos es la libertad de los ciudadanos en los temas opinables, que nos den los criterios y ya elaboraremos nosotros los criterios y a la luz de esos criterios veremos lo que nos conviene o conviene al bien común.
Y a lo mejor la parte del bien común que conviene, a unos quiere promover pues, el trabajo decente y otro la cultura y otro quiere promover las relaciones internacionales y le hará que vote una cosa distinta y tienen todos el mismo derecho. Pero ahí depende de lo que votas, te condena a todo el mundo que no piensa como uno. No, porque no tenemos esa capacidad de discernir en los temas opinables y hacemos tomar a la Iglesia partido en temas opinables que la Iglesia no puede ni debe tomar. Me he explicado también porque son temas que es que como me paso todo el día debatiendo mucha gente, ¿no? A veces digo, es que es imposible hablar porque hay una precomprensión de la realidad que es que ya no puede funcionar, ¿no? Y por eso me pareció tremendamente sensato el planteamiento de Bernardita Uza, que hizo una conferencia ahí en la Abad Oliva, que la voy a resumir aquí, ¿no? Hay 17 objetivos que no hemos visto y cada objetivo tiene metas concretas a alcanzar. Hay 169 metas, ¿de acuerdo? Que son muchas. ¿Y qué dice este señor de la Santa Sede? Que son las 4 flechas, ¿no? Dice, la posición de la Santa Sede, la posición oficial que la Santa Sede ha tomado ante la Agenda 2030, ¿cuál es? 1. La activa participación de la Santa Sede en el proceso del proceso de la Agenda 2030, ¿de acuerdo? Y sería, ¿no? Pues ha participado activamente, ¿eh? Porque creía y sigue creyendo que buenas intenciones y aspiraciones loables estuvieron y están detrás de los esfuerzos de la comunidad internacional para formular y adoptar una agenda para el próximo futuro como respuesta a los desafíos y problemas más urgentes. Postura oficial de la Santa Sede. Segunda cosa que cree. La Santa Sede, dice, atribuye importancia a la Agenda 2030. No es algo que hay que condenar de raíz y no plantearnos, ¿no? Dice, aunque presentó puntualmente posturas, rechazos y dudas, donde saldrá una nota con reservas, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es, dice, la Santa Sede ha negociado pues un poco el alma de esta agenda que ha salido. La Santa Sede hace advertencias. ¿Cuáles son las grandes advertencias que ha hecho la Santa Sede? Ha dicho, esto no lo vemos claro. Primero, decir que peca de un excesismo utopismo, idealismo, ¿no? Dice, fin de la... Eso es real, ¿no? Fin de la pobreza. Oiga, que me diga que a ver si reducimos para el 2030 un 10% de la pobreza, puede ser objetivo a alcanzar, pero que vamos a suprimir la pobreza en el 2030, pues eso es de una ingenuidad total, ¿no? Y entonces, que es muy utópica. Segundo, el nominalismo declaracionista, ¿no? Que han hecho pues grandes declaraciones que pues quedan en un libro muy bonito, pero que nadie va a poner en la práctica, ¿no? Tercero, a veces dan respuestas opinables, ¿no? Que como solución única. Y que, mire, las soluciones prácticas pueden ser muchas. Entonces, esta es la única solución. Es una solución a algunos problemas en esas metas, pero no es la única. Y por lo tanto, que no impongan soluciones parciales como únicas soluciones. Porque si eso fuera así, acabaremos poniendo o imponiendo soluciones que son opinables. Y lo que antes la Santa Sede, yo no tomo partido en temas opinables, la ONU sí toma partido y las impone. Dice que eso es injusto. Y se lo dice. Entonces, quien paga decide, ¿no? He who pays decides, ¿no? Pues, y entonces lo que acaba pasando es un imperialismo, podría decir, cultural, económico, ideológico, por parte de los que van a llevar a término pues grandes de estos poderes, ¿no? Y a veces pone soluciones que no respetan la legislación de los pueblos, de algunos pueblos de la tierra. Y entonces pasan de las legislaciones, podría decir, nacionales estatales, pasan de ellas, imponen soluciones prescindiendo de legislaciones que están actualmente y libremente y democráticamente escogidas en algunos países. Digo, esto la ONU no lo puede hacer. Hay un principio clave para la ONU que es el principio de subsidiariedad. Lo que hace un pueblo no lo tiene que hacer la ONU, ¿no? Que por lo tanto, que no me imponga cosas cuando ya lo hemos decidido nosotros,
¿no? Y a veces puede pasar. Esto le llama la colonización ideológica. Es verdad que esta agenda puede promover una cierta colonización ideológica. Veo que esto parece como una discoteca, ¿no? Y entonces la Santa Sede también ha dado a conocer algunas reservas importantes. Es decir, por aquí nosotros no firmamos y por aquí nosotros no pasamos. Y entonces ha hecho reservas que delante de la ONU pues ha notificado para que quede constancia que nosotros ahí no estamos de acuerdo. ¿Y cuáles son las grandes reservas? Que son muy y muy pocas, que decía las otras dos visiones de la Agenda 2030 en el ámbito católico que he dicho, se fijan solo en estas y ahí tienen toda la razón del mundo. ¿Me explico? Toda la razón del mundo. Una es la concepción del ser humano, de su naturaleza y de su dignidad. Pues aceptan aborto, ¿no? Aceptar la anticoncepción, la teoría del género en cierta manera, ¿no? La sexualidad, pues no la entiende como la entendemos nosotros. El derecho a la vida, pues ya se ve que no lo entiende igual. La familia no la entiende igual. El concepto de desarrollo es un concepto no integral, es un concepto muy parcial de desarrollo y puramente económico, ¿no? Y el concepto de la Iglesia de Desarrollo es un concepto integral que abarca muchas dimensiones. Cuando Pablo VI hablaba de lo que era el desarrollo, lo definió en esa encíclica Populorum Progressio, pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Y pone 5 niveles. Dice, primero, materiales, tener lo mínimo para vivir. Segundo, intelectuales, una formación intelectual mínima. Tercer nivel, el moral, la dimensión ética, mucho más humano para una persona que tenga valores éticos que no un gran erudito. ¿Eh? Cuarto, valores trascendentes, la aceptación del misterio de la trascendencia. Un mundo donde pone Dios va a ser más humano que un mundo sin Dios. Eso es una evidencia histórica. Pero el último nivel es crístico, ¿no? Pablo VI dice, el pleno desarrollo humano será en la aceptación de Cristo, que es, estamos hechos a su imagen, nuestro libro de instrucciones verdadero es Cristo. Y por tanto, poner a Cristo en la sociedad es la gran luz para hacer un mundo plenamente humano. Para, de alguna manera, reflejar la verdad de cómo estamos hechos. ¿De acuerdo? Y después la importancia del derecho internacional, que en algunas propuestas y metas, pues ahí hay una colonización ideológica donde no respetan derechos particulares. Aquí quería hacer un excursus de un ODS que es el que más, como llamamos en catalán, grillona, a primera vista, que es la igualdad de género. Pregunta, ¿la Iglesia acepta el término género? Y la respuesta es sí. Sí. ¿Qué se entiende por género? El otro día salía de la parroquia, de un matrimonio que me ayudan y que participa mucho en la parroquia, ¿no? Que necesita una persona para trabajar y les digo, en matrimonio, yo prefiero ir a una chica, tiene más cuidado del poco de las cosas del altar, de la sacristía. Y me dice la mujer, eso es que muy machista, ¿eh? Dice, tiene una visión muy machista de la mujer y del varón, ¿no? Y de tocado y hundido, ¿no? Y digo, como si el varón no pudiera planchar los manteles de altar, ¿no? Y entonces, eso es el género, que es aquello que atribuimos culturalmente al sexo. Y en eso hay muchas culturas que atribuyen al sexo cosas que no es propio del sexo, ¿no? Y eso ha pasado históricamente y sigue pasando. Por tanto, el término género no es un término que a la Iglesia menosprecie, porque hay muchas implicaciones culturales que le atribuimos por cultura, pero que no son de la esencia de la feminidad o de la masculinidad, ¿no? Y que pueden cambiar y deben cambiar. Y deben cambiar. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos género. Pero eso es el término. Lo que no acepta la Iglesia es la teoría de género o la ideología de género, que es decir que no hay sexo, sino que es género y el género es elegir. Eso dice la Iglesia. Por aquí no pasa. ¿Entendido? O sea, lo que la Iglesia no bendice y no reconoce es la ideología o la teoría de género. Entonces,
vamos a ver esa igualdad de género, ¿no? Que es, aquí hemos entrado, no sé si se ve, la página oficial de la ONU sobre la Agenda 2030, el objetivo número 5, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas, ¿de acuerdo? Y entonces va explicando cómo hay, entonces hay metas, explica un poco la situación, ¿vale? De cómo están así, y va explicando un poco la situación del mundo, la desigualdad que sobre todo hay, ¿no? Por ejemplo, fijaos aquí, si lo pongo grande, lástima no se pueda leer, a ver si se ve o no se ve, ¿no? Por ejemplo, el 35% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Una de cada 3 niñas entre 15 y 19 años ha sufrido algún tipo de mutilación genital femenina o ablación en los 30 países de África, ¿no? Entonces va explicando cómo está todo esto, ¿no? Y al final, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y termina las 2 últimas frases, ¿no? Estamos orientados aquí, orientadas en las 2 últimas, toda forma de violencia contra mujeres y niñas y que supone el principal esfuerzo del mundo orientado a poner fin a todas esas formas de violencia contra mujeres y niñas. Pregunta, ¿hablamos alguna vez de LGTBIQ+? No, ¿vale? Entonces vamos a ver las metas, ¿vale? Y a ver si alguien no está de acuerdo. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo. ¿Hay alguien que no firme? Segunda, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluida la trata y la explotación sexual y otro tipo de explotación. ¿Hay alguien que no se apunte? ¿Que no esté dispuesto a promover esto? 3. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz, forzado y la mutilación genital femenina. ¿Hay alguien que no se apunte? 4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras, políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda cada país. ¿Hay alguien así que no esté de acuerdo con eso? No. 4. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida pública, económica y pública. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Aquí hay gente que se dedica profesionalmente a eso. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Aquí ya chirría todo. ¿Qué entiende usted por salud sexual y reproductiva? Si es que no se mueran los niños al nacer, que tengan ginecólogos, que tengan hospitales, bienvenido sea. Ahora, si es dar preservativos, anticonceptivos o aborto, pues ahí sí que no. Aquí está la reserva. ¿Qué entiende usted por esto? Pero es primero, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad, control de la tierra y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y recursos naturales en conformidad con las leyes naturales que hay. Estamos hablando a nivel mundial de muchas tierras que la mujer no cuenta nada, tiene ningún derecho. Y su valor es ser hija de un señor o esposa de un señor, y punto. Y así, y al final, la última pongo, aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas de todo el mundo, ¿no? Y entonces dice, ¿os apuntáis? Digo, depende. ¿Qué entiende usted por empoderamiento? Si es ponerse por encima del mayor y hacer una lucha de clases entre el varón y la mujer, pues yo no me apunto. Si es darle más capacidad de acceso a decisiones familiares, políticas, económicas, pues me apunto. Pero si os habéis fijado, ¿en alguna de estas ha hablado de la teoría de género o la ideología de género? Ninguna. Ninguna. Ahora, quien pone en práctica esto, como acaba de decir, no promover igualdad de género, ¿qué defenderá todos esos grupos pro ideología? Pues entenderán lo que van a entender. Y harán lo que quieren hacer, que es promover una visión equivocada del ser humano, de la corporalidad, de la sexualidad, donde tendrán también el dinero de la ONU para tirar para adelante. Pero aquí
Yo firmo el 99% de lo que he dicho aquí y lo promuevo y lo enseño. Y entonces, ¿y qué lo va a llevar a término? ¿Qué lo va a llevar a término? Pues toda la Agenda 2030 es luego con un mecanismo, un call to action, una llamada a la acción. Todo eso son propuestas que hace la ONU que ahora instituciones, personas, empresas, universidades, asociaciones, hacéis vuestra y yo digo, pues le voy a dar soporte a esta meta. Si os pido dinero a la ONU, os da dinero y la promovéis. Si os quedáis parados y solo se ponen en acto los que promueven ideologías contrarias a las que tenemos nosotros, ¿qué pasará? Que promoverán con el dinero de la ONU cosas imprescindibles. Si nosotros nos ponemos en acción y asumimos la responsabilidad que como cristianos vamos a poner con nuestra manera de entender el ser humano que he explicado, vamos a promover todas estas metas y objetivos con criterios cristianos, vamos a buscar dinero de algo que nos lo darán para promover todo esto. Y entonces, pues ahí es, ¿no? La idea de por qué hay que seguir ahí, ¿no? Pues en acción. ¿Cuáles son las reservas? El término género, la palabra empoderamiento, que entiende por salud reproductiva, ¿no? Otras reservas que entiende por los derechos y deberes de la familia, los derechos y deberes de los padres, y un tema que se queja mucho la ONU, que dice el primer derecho humano, significa expuesto en Libertas Prestantissum del Concilio Vaticano II. ¿Sabes cuál es el primer derecho humano? El derecho a la libertad religiosa. Pues en ningún que está la ayuda a la Iglesia necesitada que casi cada año tiene un observatorio de la negación de la libertad religiosa. Saca un tocho así cada año de países que se atentan a la libertad religiosa. Más de la mitad del planeta se atenta contra la libertad religiosa, que es el primer derecho humano, y la ONU ni palabra en toda la agenda diferente. Y de verdad, señores, es que no puede haber paz mientras no se respete la conciencia de la gente, que su dignidad se juega en su conciencia. Y ustedes este tema como si no existiera. Y que eso es impresentable, ¿no? Y lo dice, ¿no? Pues la Santa Sede lo dice, ¿no? Y la comprensión de lo que es el desarrollo humano integral, ¿vale? Estas son las grandes reservas, ¿no? que pone la ONU, ¿no? Entonces, si tiramos atrás, y ya voy acabando, ¿no? Entonces, aquí tenía, si os dijera, si no tuvierais capacidad de leer de alguna manera esta propaganda, no sé si se ve, ¿no? Ya es a tono con la discoteca que estamos, ¿no? Y dices, una mujer con el puño levantado, chillando con un niño, control y libertad. Seguro que todo el mundo me dice, esto es de algún grupo de estos super marxistas de violencia que van, ¿no? Pues este es un acto que ha hecho la Universidad Abad Oliva, ¿no? Para defender el feminismo ante la violencia en la función reproductiva. Y son toda una serie de sesiones que ha hecho la Abad Oliva a la luz de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, con la ayuda del Gobierno de España y el Ministerio de Presidencia, el Pacto de Estado y con dinero de la ONU. Organizada por el Instituto Humanidades Ángela Llana. Y digo, pues, señores, emancipación al poder. ¿Me he explicado? Pues, el dinero está, hay que pedirlo. Y hay que ser, pues vamos a promover esa igualdad de género en el sentido correcto de género para que no haya violencia contra las mujeres, que resulta que la única alternativa que tienen si no tienen un niño es matarlos. O no tienen recursos es matarlos. Pues, oigan, vamos a promover estas cosas. Eso sí que es una violencia contra la mujer, ¿no? Y eso, por eso, yo pienso desde la Iglesia, y lo que hacía el nuncio que hago yo es una llamada a la acción, que todo lo bueno que tiene la Agenda 2030, que es espectacular, en tema de, por ejemplo, que haya legislaciones internacionales contra residuos, contra cuestiones medioambientales, ¿no? Y que haya leyes donde todo esto es salvaguardar. Muchos países que no tienen ninguna legislación, donde estamos ahí poniendo residuos radiactivos y estropeando pues, sus
territorio y de lo que haya esta legislación, se ahorran miles de años de trabajar y poner orden en estos temas que nosotros ya hemos ido poniendo orden. O sea, lo que va a hacer en muchos aspectos va a ser espectacular. Ahora, en otros, como no pongamos freno y dejemos que lo promuevan otros, van a hacer un imperialismo cultural antihumano espectacular. Por eso digo, hay que discernir. Y en ese discernimiento hay que ser muy creativos, muy valientes. Y todos los documentos de la Iglesia últimamente, ha salido uno hace poco, Dios fiel mantiene su alianza, la conferencia episcopal, 100 páginas, que no hay que lo vean, pero es súper interesante, pues súper largo, ¿no? Pero es un documento que dice a las familias, bueno, el caos que tenemos en la sociedad es porque está imperando una antropología que no es la cristiana. ¿Cómo se arregla esto? Poniendo una antropología cristiana. Entonces explica cuál es esa antropología, entonces la explicamos al principio, que es un ser cuya verdad es un ser relacional que está hecho para amar y ser amado y entender lo que es el amor, y dice, y ahora esto hay que implementarlo en la cultura, en la economía, en la política, y cómo se hace, conociendo muy bien la doctrina cristiana de la Iglesia e incidiendo en todos los ámbitos de la vida pública para ir cambiando las legislaciones. Como hizo el cristianismo al principio de la Iglesia, que estaban en imperios que no pensaban en cristiano y acabaron pensando en cristianos. Porque hubo cristianos, con su ejemplo, con su valentía y dando la vida, fueron cambiando los criterios. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que las reglas del juego que tenemos no me gustan. Pues te vas a la luna, montas el chiringuito y ves tú solito, pero las reglas son las que son, inténtalas cambiar. Pues promueve esa conciencia para cambiar las reglas del juego. Pero las reglas del juego no las vamos a cambiar porque nos quejamos. No, yo hago, como hacen algunos, objeción a la totalidad. Muy bien, ¿y qué va a pasar? Vete a una isla desierta, montas tu chiringuito y te aseguro que en cuestión de 10 años os pelearéis dos gritos, como pasa en el resto del mundo, ¿no? Pues porque somos así los humanos, está el pecado original, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, pues vamos a ver cómo vamos cambiando esas reglas de juego, con gente con iniciativa, con creatividad, con influencia, para ir cambiando esa visión que hay en el mundo, porque si no, es un tren a alta velocidad que se va muy acantilado, que eso es lo que queremos, ¿no? Y si coge las riendas de todo esto, alguno que son muchos los que pretenden con mucho dinero cambiar esa antropología y promover otras ideologías, pues nos vamos a ir al acantilado. ¿Ves? Los desastres familiares, las rupturas familiares, los suicidios, las depresiones, y tenemos un mundo que está estropeado, es poco. Pero tenemos un corazón humano que está hecho para Dios, dice el catecismo de la Iglesia Católica, primeros números, homo capax Dei, el hombre es capaz de Dios por naturaleza y Dios lo puede todo, es Dios. Y con estas dos ideas tenemos capacidad y esperanza de cambiarlo todo con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, punto final de todo esto, ¿no? Ponía y, oiga, y todo esto cómo funcionamos en un mundo donde hay tremendas estructuras de pecado. Lo que he dicho, por ejemplo, no hace mucho me preguntaron unos si podían trabajar en un hospital que hacían fecundación in vitro. Y entonces, hombre, no se puede, dicen algunos. Entonces, no podéis ir a ningún hospital ni poner dinero en el banco porque con vuestro dinero están promoviendo muchas cosas impresentables y entonces dices, no os podéis mover. ¿No? Dices, claro, porque no hay un mal absoluto, ni un bien absoluto, bien uno solo Dios. Mal absoluto sí que no lo hay de ninguna manera, ¿no? Pero dices, pues son lo que se llaman estructuras de pecado. ¿Y cómo se arreglan las estructuras de pecado que dice Juan Pablo II en su Instituto de Social con estructuras de santidad? Y dices, a veces hay que hacer cosas, por ejemplo, dinero en negro. ¿Es bueno el dinero en negro? Digo, con las leyes que tenemos, que no puedes trabajar si no tienes papeles. Y no puedes tener papeles si no llevas 2 años aquí. Digo, ¿cómo vivo durante 2 años sin trabajar? ¿No? Es imposible. Es el dinero en negro. Y entonces, si suprimimos el negro, pues se mueren de hambre. No tienen vivienda, viven con situaciones de esclavitud. Es toda una estructura de pecado. Está todo mal planteado. ¿No? Y entonces, bueno, pues lo tenemos que cambiar. Pero la realidad es esta. Digo, pues, ¿cómo lo vamos a hacer?
Y entonces, para las estructuras de pecado, la Iglesia enseña que no es un tema muy conocido. Primero, no me puedo instalar en el mal, ¿no? Bueno, como puedo trabajar en negro, porque si no se mueren, entonces yo tengo a la chica que vive todo el día en casa, la tengo trabajando 18 horas al día, con sueldos sin seguridad social, todo en negro, y aparte puede vivir en casa, visto qué buena que soy, ¿no? Y ella vive sin seguridad social, trabajando 15 horas diarias, pues es injusto, sin un día de vacaciones, y dicen que esto no funciona. Y pensando que estamos haciendo bien. Lo piensan muchos católicos. ¿No? Y dices, pues no es justo. Dices, ahora, si no les damos trabajo, pues se quedan en la calle y no tienen nada. ¿No? No es que ganamos y ganamos, ¿no? O no. O nos instalamos una estructura donde nos aprovechamos de la gente que tiene recursos, que viene de fuera y no puede trabajar para ahorrarnos dinero y seguridad social y damos derechos fundamentales a la gente que tiene derecho a un trabajo decente, ¿no? Pues primero, no instalarse en el mal y rechazarlo. Digo, yo no puedo entrar en el negro. Si puedo no trabajar en negro, no trabajo en negro. Punto. Porque el negro, pues, acaba siendo competencia desleal y hace que el bien común se quede tocado, ¿no? Pero a lo mejor temporalmente haga por ciertas situaciones. Dos, la realidad. No solo no me instalo, sino que además miro cómo hacer cada vez haya menos mal. Y por lo tanto decir, pues mira, a esta persona pues le hago un precontrato, le doy alta a la seguridad social, ¿no? Y le implico, pues para que dure menos su proceso y que pueda estar lo antes regularizado. Y por lo tanto voy disminuyendo el mal progresivamente. Y tres, serenidad. No soy Dios y no lo voy a cambiar todo hoy para ver. ¿No? Sí, yo no puedo cambiar el mundo, ¿no? Entonces, claro, si no puedo ir a una clínica que hacen in vitro, es que yo solo doy para que me cambien el stent, etc. ¿No? Pero que hacen esto no se puede ir, ¿no? Que es como decir, en la Agenda 2030, como algunos piensan que no sé qué, pues imperialismo colonizador, pues entonces, cero Agenda 2030, ¿no? Hay que discernir otra vez, ¿no? Y en esas estructuras de pecado habrá que estar ahí dentro para transformarlas en estructuras de santidad. Dicho esto, acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Todo súper claro, ¿no? Buenos días, soy Costa. Bueno, me ha encantado la charla. No me esperaba para nada este enfoque práctico de cómo invitar a la acción contando con los propios recursos de la Agenda 2030. O sea, aquí nada que decir. Espectacular y muchas gracias con la claridad acostumbrada. Mi pregunta no tiene tanto que ver con el tema como con la introducción al tema. Cuando ha hablado de las distintas ideologías y la posición de la Iglesia oficial sobre ellas, liberalismo, socialismo, comunismo, he echado en falta la otra gran ideología de la modernidad, que es el nacionalismo. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto al nacionalismo? Da para otra sesión entera, si quieres. Y si quieres, te dejaré. Apaga el micro este. Si quieres, ya te pasaré un libro. He escrito 3 libros sobre esta cuestión, ya te pasaré uno. Pero ahora no es el momento. Bon dia, m'ha agradat molt tota la seva exposició, però hi ha algunes coses... No hay alguien que controle la megafonía por aquí. Espera, hay que bajar. M'ha agradat molt la poder parar automàtica, però molt batejant. Hi ha 2 o 3 coses
que jo m'agradaria que ens il·luminés més. Una és, per exemple, es podria partir de, si no del catolicisme, sí dels drets humans. Seria una manera de que totes les diferents religions monoteistes es posessin d'acord. Per exemple, a partir dels drets humans. Després, una altra cosa és que la teoria està molt bé, però, i no vull atacar ni res, però l'Església no ha tingut cap setmana, ni cap bisbe, ni cap taula catòlica. Altres cristianes sí que tenen. És en molts àmbits, també dins de l'Església catòlica. Hi ha esglésies no catòliques cristianes que sí que el paper de la dona està més rellevant. Volia puntualitzar això. I veig moltes més dones que homes. I són catòliques. Les catequistes, jo no tinc cap home, tots són catequistes que són dones. No, parlo d'estructures de poder que dins de l'Església. És que el problema de l'Església també és estructures de servei. I fins que no ho entenguem això, la lectura que farem estarà tota esbiaixada, no? És una altra mirada, no? I hi ha qüestions que podríem dir que ens venen donades i són qüestions dogmàtiques que dius, ho acceptes o no ho acceptes, no? Que si Déu sigui 1 o 3 no és opinable. Déu ha dit que és 3, altres pensen que és 1, no? Dic, però ho podria dir, home, m'agradaria posar-hi una quarta allà dintre, que sí, però no és depèn de nosaltres. I Déu s'ha revelat així i quan va estructurar l'Església l'ha estructurat com l'ha estructurat. Ara, només s'entén a la llum d'estructures de servei, però alhora també és veritat que la manera d'exercir el servei en molta d'aquesta estructura, d'alguna manera, històricament, de vegades no s'ha fet molt bé, i altres vegades, en aquestes estructures de servei, cada vegada tenim més consciència d'incorporar hi ha molts àmbits de l'Església que podríem anar perfectament una dona, no? I cada vegada s'està fent més, no? O sigui que també és veritat que l'Església anem fent una reflexió sobre tot això. Ara, que les dones puguin ser capellans, ja li dic jo, això és sentència definitiva. Una sentència definitiva no és una veritat de fe, però és quelcom que és irreformable, no? I com a tal, serà un tema que és irreformable a la vida de l'Església de futur. Hi ha gent que pensarà que serà reformable, però si és que dogmàticament està definida com a sentència definitiva. Però bé, és un tema, no és de l'agenda 2030. Molt bé, Cristina. Bon dia. Moltes gràcies per l'explicació superclara. Jo estic en el món del medi ambient, una consultora i fent coses d'accessibil, des de la part climàtica i d'aigua i això. I a vegades em trobo... no se m'oye? Hola? A veure si... A vegades em trobo que quan parles amb gent, sobretot cristiana, em trobo més a prop dels companys de feina ideològicament que de la gent cristiana fa moltíssima pena. Llavors, sembla que la defensa de la naturalesa sigui algo d'esquerres. A mi m'han arribat a dir que soc comunista, tot i que vaig a missa cada dia. És algo d'esquerres. De tot, Tu que per internet posem les costes i veuràs com em defineixen algunes vegades, que és una mica... Llavors, a la conclusió a la que arribo jo és que el missatge de Jesucrist no s'ha entès. Perquè jo crec que Jesucrist, no sé si seria ecologista, perquè vista ja és una ideologia, però defensaria la naturalesa. Llavors penso també que és una moda del Papa Francisco i se'l critica molt. I si ens podia dir la història, diguem-ne, la doctrina de l'Església, tot i que ja l'ha dit uns quants i jo ja m'ho sé, però he llegit ara fa poc de Benedicto XVI, la Caritatis Veritatis, la Bíblia, i és espectacular, és la base teòrica del que el Papa Francesc ens posa a la pràctica, que això és el que ens costa, està clar. Bueno, no sé si m'he explicat i no és ben bé un dubte, però era si us ho podia aclarir. Diré breument, primer, els ismes no són tot ideologies, perquè el cristianisme no és una ideologia, el catolicisme tampoc és una ideologia, el modernisme, que és una visió cultural ben bonica de casa nostra, no és una ideologia. Per tant, dir que tots els ismes és una ideologia ho diuen els ideòlegs que no accepten aquestes visions. M'explico? No? Que això sol passar habitualment, no? Per això diu que cal un altre va distingir, no? I dintre dels ismes, allà de qui en parla, no? A vegades.
no? Perquè hi ha moltes visions, el modernisme, depèn, el modernisme religiós, el modernisme cultural, el modernisme català, són modernismes molt diferents, no? Per tant, primera idea, no? Segona idea, qui diu que la qüestió ecològica és del papa Francesc és que no ha llegit Joan Pau II, no ha llegit Benet XVI. Hi ha uns discursos de Joan Pau II i Benet XVI sobre el tema de medi ambient, de clima, que respecte a la naturalesa, i està a l'entranya de la nostra fe entendre que tot el que Déu ha donat és un regal. No valorar la naturalesa i veure-la com un do, doncs, en el fons és no respectar. Jo ho dic a classe sovint. Si no entens, si un va pel carrer i trepitja, i perdoneu el que diu així, no? Doncs una formiga no reconeix a Déu que ens ha fet un regal amb les formigues, no reconeix el valor de la formiga, no? I li importa res, no? D'alguna manera, que altres puguin contemplar i agrair el do que Déu ens ha donat. Per tant, és un menyspreu de Déu i dels altres i de la realitat creada espectacular. I això, aquest sí que és una ideologia, que li podrien posar el misme que vulguis, però és una ideologia. I hi ha molts catòlics que perquè avui en dia el gran problema que tenim és no matitzar. Tot és o blanc o negre. I la meva tesi és que no hi ha blanc fus ni negres fus. I el gran problema és, tu mires internet, el debat és o estàs amb mi o estàs contra mi. I llavors no hi ha diàleg. I quan el debat és de estàs amb mi o contra mi, agafo aspectes que considero globals i si no entres dintre aquest aspecte, tot el teu és negatiu. Per tant, si no tot és bo, tot és dolent. No? Això és un plantejament tremendament distorsionat, una intel·ligència que li falta apertura, podríem dir, a una veritat, no? Que la veritat és multidimensional o pluridimensional. Avui no som tremendament sesgats. I hi ha gent que en funció d'aquesta ideologia li fan dir a l'Església coses. No diguis que ho dic jo, perquè jo no ho dic, És així, però ells convençuts que el que defensen, no. L'altre dia discutint amb un grup de joves, no? Sobre la pena mort, deia l'Església, nega, això és un... Sant Tomàs ho deia, això ho deia Sant Tomàs, i mira, això és una visió del segle XII, i gràcies a ell ha evolucionat, i tenim altres arguments que hem anat aprofundint, i ens adonem que no és un dret tots els estats, perquè els estats no tenen el dret a fer això, no? Però clar, com ho han dit algú, i a més, i jo vaig dir-ho Sant Tomàs, però és ideologia, i el fet de la fe una ideologia. Llavors una ideologia que es posa en la boca amb la veritat i la veritat i la veritat, i no és la veritat, és la seva veritat, no? Llavors, qui no pensa com ells, llavors sempre està en contra de. Llavors, clar, com és veritat que el món ecologista s'ha agafat la defensa de la terra, i és també del món marxista, del món comunista, no com una eina, dius, llavors, tot el que són això, mira, una reunió de capellans. Li puc explicar aquí a la meva parròquia, va haver-hi una cerimònia, uns de capellans, quasi tots joves, i un capellà a la sacristia, diré així públicament, no diré el nom, no crec que ho conegueu, diu davant dels altres capellans, amb un to burleta, amb aquest imperialisme cultural de qui es pensa que té la possessió de la veritat, perquè és que m'indigna, diu, el papa ha demanat que no mengem tanta carn, doncs a partir d'ara em menjaré uns xuletons. I jo vaig veure això i vaig dir, però de què vas? Dius, t'adones lo simplista que ets, i a més no entens on s'empara, no entens per què diu això, i a més que tu demanaràs que els teus feligresos segueixin les teves opinions quan la del nostre pastor, que és el vicari de Crist, i amb el suport de l'Espírit Sant, que no vol dir que sigui tot el que diu infal·lible, no? I pot ser més o menys prudencial. Dius, igual que et facin cas a tu, quan tu no fas cas ni escoltes i llegeixes tot el que diu el papa amb una clau, podríem dir, d'aquesta que tu dius, cap allà, format, teòricament. Tremendament ideològic. No? I d'aquests en tenim molts, també. I catòlics així. Per això, jo deia, i quan van a seguir que sapigueu que no soc políticament correcte, però és sempre el que penso. No? I per això és una pena que la gent no faci seu tot aquest plantejament, tot l'algat així, quan l'entens, i veus que hi ha darrere, és d'una bellesa espectacular. No? Tota l'admiració respecte a la naturalesa, la cura, que en el fons és la cura de la humanitat, d'aquesta casa comuna de la qual nosaltres no és una casa on vivim, som aquesta casa comuna. Però
D'acord, en tot total. Queda temps per una només, em sembla. Una ha dit a les dues menys un minut. Fer una... No sé en què? Queda temps? Sí. Vale, per una, sí. No, abans, quan has començat a fer aquesta conferència, ha estat molt bé, francament, ho sé. Hi ha hagut un senyor allà que ha parlat del nacionalisme, i vostè li ha dit que li passa a dir un llibre, va ter escrit 3 i totes aquestes coses. Però amb els termes de liberalisme, socialisme, comunisme, jo crec que falta un, que és el nazisme. Hi ha un ensiny, crec que vostè l'ha de conèixer molt bé, que és Anderson, que parla del nazisme abans que Hitler pugés al poder. I l'Església va dir que això era impresentable en 20 pàgines molt galleres. Bé, La veritat és que el nazisme avui en dia no és el que... no, és que és el que anava. És a dir, és que així com el comunisme té una mena de propaganda que sembla benefactora, pot arribar a ser pitjor que el nazisme. De fet, el comunisme estalinista va ser atroç. El que passa que, així com els nazis ho gravaven tot i ho arxivaven tot, els comunistes no. Feien una propaganda i no. Bé, doncs, què vull dir amb això? Vull dir que hi ha termes equívocs. I és veritat que vostè hi passarà a discernir, certament. Però discernir moltes vegades requereix un esforç i una formació superlativa. I això no tothom té aquest accés. En canvi, hauríem que realment acunyar paraules, si vol dir noves, per anar definint coses, perquè clar, comunisme, no, perquè estem parlant del comunisme de Stalin, estem parlant del comunisme de Don Pepone, però escolti'm, quan jo vaig llegir-ho al carrer, és comunista? La pregunta és si no és avançant. Molt bé, escolta. Bueno, doncs, continuant amb això, quan sents la pregunta Jesús, ¿fue el primer comunista? ¿Usted qué diría? Què entén vostè per comunisme? No, aquí està més la qüestió. Què entén vostè per comunista? I què entén vostè per nacionalisme? I què entén vostè per patriotisme? Llavors, depèn de què em digui, li diré que sí o li diré que no. Doncs el que tracta és d'entendre que hi ha sota el concepte de les paraules. Hi ha paraules que cal rescatar-les i hi ha paraules que cal aniquilar-les. No? Per exemple, Pius XII parla d'un racisme positiu. Avui en dia ningú parla d'un racisme positiu. Però Pius XII sí. No, el discurs parla del racisme positiu, que és l'estima per la pròpia raça o la pròpia ètnia. Aquesta per una batalla. Però hi ha molta gent que quan parles de caritat es pensa que és l'amor que fas les coses pels altres perquè no t'interessa. No? I llavors dius, la caritat és l'amor més bonic i més... és l'amor tremendari, no? I per tant, potser caldrà rescatar-la, no? I no deixar... Però, d'acord, hem de conèixer bé les paraules. Está a favor porque ha aguantado toda la tormenta de imágenes que había ahí, pero a pesar de eso las hemos enterado. Simplemente dar las gracias a todos. Voy a aprovechar para también pedir, estamos acabando un aula aquí fuera, que será ampliación del Sound Actors, porque irá conectada a la pantalla con el aula, ¿no? Bueno, pues si alguno puede echarles una mano y luego también para cambiar el cañón. Aprovecho para pedir alguna ayuda. La última sesión será el primer sábado de junio, sobre que dará Jordi Faulí, hablarnos de cómo la belleza del arte nos lleva a Dios. Nada más.